Hola, bienvenido. Nos encontramos en el tema Introducción a la difracción de rayos X. Para comenzar vamos a hablar un poquito de historia. Se sabe que los rayos X fueron descubiertos desde 1895. Su descubridor recibió el Premio Nobel de Física en 1901 y de las primeras imágenes de las cuales se habla que fueron tomadas con rayos X fue a la mano de la esposa del descubridor. Desde entonces a la fecha, la verdad es que se ha utilizado los rayos X para una cantidad inmensa de aplicaciones. Su servidor hoy en día utiliza los rayos X para hacer análisis de materiales, pero la verdad es que muchas más aplicaciones. Como tal, uno debe de entender que el espectro electromagnético en la región de los rayos X es una zona de mayor energía que el infrarrojo, visible u ultravioleta. Es una región donde ya interactuamos con los átomos y bueno, de esta manera es que trabaja. Como tal, ¿cómo se producen los rayos X? Se producen cuando una partícula eléctricamente cargada y con suficiente energía sufre una desaceleración brusca al chocar con un material. Tenemos entonces un ánodo y un cátodo y un diferencial grande de voltaje, el cual genera que un electrón incida sobre un ánodo y de esta manera se van a producir los rayos X. Hay dos cosas importantes cuando hablamos de la producción de rayos X. Una es el kilovoltaje y otra es el miliamperaje. Con relación al kilovoltaje, tenemos que relacionar lo que este va a dar la aceleración como tal de los electrones, mientras que el miliamperaje nos va a dar la cantidad de electrones como tal. Otra cosa importante termina siendo que muy poca de la energía realmente se utiliza. Mayormente, esta energía se transforma en calor. Por eso es indispensable que estos equipos siempre tengan otro equipo adicional que les ayude a enfriar, que se le conoce como chiller. Estos equipos regularmente siempre están trabajando a la par y adicionalmente normalmente tienen aires acondicionados para ayudarles a mitigarlo el calor. La manera en que se generan los rayos X son de dos maneras. Una se le conoce como radiación de frenado y otra como radiación característica. En la radiación de frenado viene el electrón y se acerca al núcleo como tal del elemento, pero este va perdiendo energía y va cambiando su dirección al momento que es atraído por el núcleo. Esa energía que se pierde son los rayos X. Por lo tanto, entre más pesado es el elemento, más fácilmente se producen los rayos X. En la radiación característica, tenemos que pensar en el modelo de Born. Si recordamos, hablamos de diferentes capas o niveles, K, L, M. Y aquí entonces debemos de pensar que viene el electrón, incide sobre uno de los electrones de la primera capa y este va a salir despedido. Por lo tanto, un electrón de la siguiente capa va a ocupar el lugar, pero para poder bajar aquí va a perder energía. Esos serán los rayos X que se producen, que le llamaremos fotón de rayos X. Pero no es una única señal. Obviamente, como en el siguiente nivel también queda una vacante, va a venir otro electrón a estabilizar el elemento y por lo tanto vamos a tener una serie de señales. Por lo tanto, entre más pesado es el elemento, se van a producir más señales. Este que estamos viendo aquí es un espectro característico. Bueno, estamos viendo aquí una gráfica donde está la longitud de onda contra la intensidad relativa. Lo que estamos viendo son los rayos X emitidos por un objetivo de molibdeno a 35 kilovolts. Lo que podemos observar son dos picos, que son picos característicos, los cuales uno es el K beta y el otro es el K alfa. El que siempre nos va a interesar es el K alfa. El K beta vamos a tratar de quitarlo siempre con un filtro.
y podemos observar que siempre está más o menos como a la mitad del K alfa. Otra cosa importante es esta tabla. Aquí en esta tabla nosotros podemos observar que hay ánodos de diferentes materiales. Uno de los más usados es el de cobre. Y podemos observar también cuál es la energía de activación que se requiere para que entonces se produzcan los rayos X. En el caso del cobre es de 8.98 kilovolts. Y otra cosa importante, pues que podemos ver la longitud de onda, la cual va a ser importante para sustituirlo en la ecuación de Bragg. Podemos ver de qué material se necesita que sea el filtro para poder quitar el K beta, que en este caso es de níquel, con un espesor mínimo de 0.015 milímetros. Otra cosa importante es que debe uno de entender que los tres elementos, viendo la tabla periódica como tal, los tres elementos que están del lado izquierdo del ánodo van a florecer. En el caso del de cobre, por darles un ejemplo, el de hierro va a tender a florecer, lo cual nos puede generar un pequeño error, que podríamos pensar en sustituir el ánodo, o bueno, hay maneras de mitigarlo a través de modificar parámetros en el equipo. Bueno, difracción de rayos X se sustenta esencialmente en la ley de Bragg. Por ahí padre y hijo ya hace buen tiempo formularon esta ecuación, la cual es fundamental para difracción de rayos X. Acá, por darles una explicación y no profundizar mucho, aquí tenemos la fuente del lado izquierdo y del lado derecho tenemos el detector. Y aquí lo que estamos viendo es el material. Recordemos que para utilizar difracción de rayos X necesitamos que sea un material cristalino. Y entonces se genera el haz, el cual va a incidir sobre nuestros átomos, pero no solamente sobre la parte superficial, sino que va a incidir o va a penetrar una cierta cantidad de planos como tal, y bueno, este haz como tal va a ser difractado, y el cual va a llegar a nuestro detector. A través de esto se formuló esta ecuación, donde n es el número entero, que normalmente nosotros le ponemos un 1, pero uno debe entender que si no es entero, entonces se van a anular estos haces y por lo tanto no se producirían esos picos como tal. Lambda es la longitud de onda, D es el plano de la red cristalina y bueno, teta es este ángulo que se genera aquí. Y bueno, el 2 es porque al momento que difracta hay que multiplicarlo por 2. Aquí un ejemplo de cómo se ve un espectro. Aquí tenemos un espectro de cloruro de sodio y como tal podemos observar 2 teta en X y la intensidad en Y. Una buena intensidad más o menos es como de 2000 cuentas aproximadamente, pero bueno, otro parámetro importante es que se debe de considerar que un pico debe ser por lo menos 3:1 en relación al ruido. Y bueno, nosotros aquí estamos viendo un espectro característico del cloruro de sodio. Claro que podrá haber algún otro compuesto que a lo mejor se le asemeje, pero son raros, ¿no? Y a final de cuentas, una vez que ya tenemos el espectro, nosotros podemos checar ya sea en una base de datos o correlacionar a través de cálculos dónde deben de aparecer estos picos y de esta manera nosotros podemos saber si realmente se trata del cloruro de sodio y cuál es la fase en la cual se encuentra. Algunas de las aplicaciones de difracción de rayos X podríamos estar hablando de la identificación de fases, de la determinación de estructuras, o del análisis cuantitativo, análisis de microestructuras o de la evaluación de parámetros de red. Adelante hablaremos un poquito más sobre las aplicaciones. De mi parte, sería todo en este tema. Nos vemos.